En el cumpleaños de mi nieto, nunca imaginé pasar por una de las situaciones más dolorosas de mi vida. Mi propia hija me pidió que me quedara afuera, como si no tuviera lugar en la celebración. Pero lo que no sabía es que alguien muy importante escucharía su conversación, y desde allí, todo ha cambiado. Este no es solo el retrato de muchas familias que esconden dolor profundo. Me desperté temprano ese día con una alegría que no sentí durante mucho tiempo. El cumpleaños de mi nieto siempre ha sido una fecha especial para mí, y quería que me viera presente, incluso si es simplemente. Pasé la mañana pensando en lo que podría tomar como regalo. No podía permitirme comprar algo caro, pero encontré un objeto almacenado que llevaba una historia. Un carro de madera que había pertenecido a mi propio hijo cuando era joven. Pasé horas limpiando, barnizando y envolviendo con casi cuidado de artesanía. Mientras hice esto, mi corazón se llenó de expectativas, como si ese gesto fuera el puente para mostrar cuánto significaba para mí. Creía, con toda la inocencia de mi corazón, que ese día estaría marcado por risas, abrazos y unidad, y que, por un momento, podía sentir que todavía tenía un lugar en esa familia que a menudo me hacía sentir. Cuando finalmente mi hija regresó a la puerta, ella trajo consigo una apariencia cargada de prisa, como si mi presencia fuera difícil de tratar. Ella me llamó a un lado, moviéndose discretamente para que nadie viera nuestra conversación. Al principio, pensé que era solo una orientación práctica. Tal vez ella quería que me ayudara con algo o que me diera un mensaje sobre mi nieto. Pero pronto me di cuenta de que había un peso diferente en sus palabras. Con una calma que parecía ensayada, ella me dijo que sería mejor esperar afuera. Trató de justificar diciendo que no había espacio para todos, como si la casa estuviera demasiado llena para comportarse con otra persona. En el momento en que escuché eso, era como si una puerta invisible hubiera cerrado dentro de mí. El sonido de la fiesta continuó vibrando por dentro, la risa de los niños, la música alegre, las voces mezcladas en conversaciones animadas, y yo me detuve en el umbral. Sentí como si hubiera sido borrado de la familia misma. No fueron solo sus palabras las que me dolieron, sino el tono con el que se decía, una mezcla de frialdad e indiferencia que dejó en claro que mi presencia era una molestia, no una alegría. Sostuve el regalo con más fuerza, tratando de disfrazar el dolor que me cruzó. Pensé en cuánto me había dedicado a preparar ese gesto simple, cuánto soñé con ese día, creyendo que sería una oportunidad de volver a sentir parte del círculo que un día me ayudé a construir. Pero frente a la actitud de mi hija, lo que quedaba era solo el fuerte silencio y la sensación de ser dejado, como si el vínculo de sangre que nos uniera se hubiera convertido en un detalle irrelevante frente a sus elecciones. Estaba todavía, parado allí con el apretado regalo entre mis manos, como si el simple gesto de sostenerlo fuera lo único que me mantenía de pie. La puerta estaba apoyada, y podía escuchar claramente el sonido de los niños tocando. La risa de mi nieto se mezcló con la euforia de los amigos. Con cada risa que vino del interior de la casa, algo dentro de mí estaba en silencio. No era parte de esa alegría, y la exclusión era tan evidente que me sofocé. Miré a mi alrededor, tratando de disfrazar el nudo en mi garganta. Algunas personas pasaron la calle y vieron el movimiento de la fiesta. Algunos incluso sonrieron cuando escuchó música de los niños, sin saber que a unos metros de distancia estaba viviendo una de las mayores humillaciones de mi vida. No había silla para mí, no había espacio para mí, ni siquiera había un gesto de afecto para decirme, eres importante aquí. Todo lo que había era la frialdad de una puerta cerrada y la sombra del rechazo. Me senté en la acera, todavía con el paquete en mi regazo. El viento me trajo el olor a comida, el sonido de las palmas cuando alguien cantaba, y cada detalle era como un recuerdo cruel que estaba en el lado equivocado de la historia. Más de una vez pensé en irme, regresar a casa y mantener el regalo de vuelta en el cajón. Pero había algo que me sostuvo, el amor por mi nieto. No tenía la culpa de la distancia que se elevó entre yo y su madre. No tenía la culpa de la frialdad que se me dirigió. Estaba allí para él, e incluso si me daba profundamente, quería verlo. Incluso si era desde lejos. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzaba a caer, teñir el cielo de una naranja suave, y sin embargo, estaba sentado, esperando que alguien abriera la puerta y me llamara adentro. Pero la llamada nunca llegó. La sensación de invisibilidad creció dentro de mí, como si fuera un fantasma antes de mi propia familia. Y en ese silencio que solo parecía escuchar, me di cuenta del peso de ser excluidos no solo de la fiesta, sino de la vida que me ayudé a construir. En ese momento,
Todo parecía suspendido. Vi globos coloridos atrapados en la puerta. Escuché los gritos de felicitaciones que se mezclaban con la música alegre, pero para mí nada tenía sentido. Era como si estuviera en un mundo paralelo, tan cerca y al mismo tiempo completamente separado de la que debería ser mi lugar. Sostuve el regalo contra mi pecho, como si ese paquete fuera la última prueba que todavía tenía algo que ofrecer. Pero en el fondo, comencé a preguntarme si realmente me importaba a alguien más allá de mí. Cuando el cielo se oscureció, sentí un frío en mis brazos. El viento trajo olores que despertaban viejos recuerdos: pastel casero, comida hecha con amor, tradiciones familiares que en otras veces me pertenecían. Era imposible no recordar los cumpleaños pasados, cuando preparé cada detalle para que mi hija fuera amada. Ahora ella misma era la que me dejó fuera, y la contradicción de este destino pesaba tanto que apenas podía respirar. De repente, escuché la puerta abierta detrás de mí. Mi corazón disparó, creyendo que finalmente alguien me había recordado, pero no fue una invitación. Era la voz de mi hija, hablando por teléfono, sin darme cuenta de que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. Su voz sonaba impaciente, casi molesta, y pronto estaba claro que el tema era yo. Dije que era difícil de tratar, que siempre aparecía sin ser llamado, que su presencia era suficiente para mi nieto y que me interpuso en el camino. Cada palabra era una puñalada, cada oración me empujó más de una vida que, en el fondo, nunca quise abandonar. Todavía era inamovible, tratando de no hacer ruido, a pesar de que sabía que no había nada más que esconder. Mi pecho ardió, y mis ojos llorosos dejaron escapar las lágrimas silenciosas. No quería que nadie me viera llorar, pero era imposible contener el dolor de escuchar a su hija palabras tan duras. Sin embargo, fue ahora que me di cuenta de que no estaba solo. A unos pasos de distancia, parados en el pasillo, estaba mi hijo. Había escuchado la misma conversación. Su mirada fue fijada en ella, pero gradualmente se volvió hacia mí. Por primera vez esa tarde, sentí que alguien vio mi dolor. Se puso de pie durante unos segundos, como si intentara organizar sus propios pensamientos frente a lo que acababa de escuchar. Yo, con ojos llorosos, acabo de bajar la cabeza, avergonzada, como si hubiera sido atrapado en una debilidad que no quería exponer. Luego se acercó lentamente, mirando primero el regalo que sostuve contra mi pecho, y luego a mí. Su voz salió baja, casi en un susurro, pero lleno de sinceridad. ¿Has estado aquí por mucho tiempo?, preguntó, como quien ya sabía la respuesta. Me tragué con fuerza, tratando de no temblar. Desde el comienzo de la fiesta, yo pensé que en algún momento alguien me llamaría para entrar. Frunció el ceño, respiró hondo, y pudo ver en su semblante una mezcla de indignación y compasión. Ella no tenía derecho a hacerte esto. No es justo. No pude responder de inmediato. Simplemente sacudí la cabeza, porque cualquier palabra que intenté decir se convertiría en llorar. Luego continuó. No estás aquí entrometido. Eres parte de esta familia. Es el abuelo de mi hijo, y nada puede borrarlo. Sus palabras, tan simples y directas, me cruzaron como un bálsamo y al mismo tiempo que un shock. No estaba acostumbrado a ser defendido, mucho menos dentro de esa casa. Y en ese momento, me di cuenta de que la verdad que mi hija estaba tratando de esconder estaba comenzando a ganar voz a través de él. Mi hijo. La ley puso su mano sobre mi hombro y dijo con firmeza: no estarás aquí. Te llamaré adentro. Mi corazón disparó. No sabía si era miedo a la reacción de mi hija, o si fue un alivio para finalmente alguien que reconociera mi lugar. El hecho es que este momento fue como una grieta de luz que se abría en el medio de la oscuridad en la que estaba inmerso. Ya no esperaba nada. Sostuvo mi brazo firmemente, como quien decide proteger a alguien que fue perjudicado, y me guió a la puerta. Mi corazón latía tan rápido que parecía hacer eco en mis oídos. Entré en la casa detrás de él, todavía con un regalo apretado contra su pecho, y la primera reacción de la gente fue por sorpresa. Algunos niños dejaron de jugar, los adultos se miraron en silencio, y mi hija, que todavía sostenía el teléfono en la mano, estaba inmóvil cuando nos vio cruzar la habitación. Mi hijo respiró profundamente y, sin levantar demasiado la voz, llamó la atención de todos. Quiero que escuches lo que voy a decir ahora. Hizo una pausa, miró a su esposa y continuó. No es justo tratar al padre de esa manera. No es justo dejarlo afuera mientras estamos aquí celebrando. La habitación, una vez llena de risas y ruido, se sumergió en un silencio incómodo. Mi hija estaba pálida,
tratando de disfrazar el impacto, pero sus ojos denunciaron su nerviosismo. Quería desaparecer en ese momento, no porque estaba equivocado, sino porque estaba expuesto frente a todos, me hizo sentir vulnerable. Aún así, una parte de mí llena de gratitud por finalmente alguien para dar voz a lo que había estado tragando solo. No es ningún invitado, continuó mi hijo, en la ley con firmeza. Él es el abuelo de nuestro hijo, y lo menos merece es el respeto. Si la casa está llena, siempre hay espacio para aquellos que forman parte de la familia. No hay una fiesta real cuando alguien se queda afuera, especialmente quien debería estar en el centro de ella. Sus palabras cayeron como un peso en el aire. Algunos invitados bajaron los ojos, otros simplemente se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Podía sentir la vergüenza estampada en la cara de mi hija, que intentó encontrar justificaciones, pero nada salió de su boca. El estado de ánimo de la fiesta de repente cambió. No había más risas sueltas, solo ese denso silencio que decía más que cualquier palabra. Y yo me detuve en el medio de esa habitación. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo mi dolor había sido visto. Ella respiró hondo, forzando una sonrisa nerviosa, e intentó responder antes que todos. No del todo. No entiendes la situación. Solo quería evitar problemas. Pensé que sería mejor para todos. Pero antes de que pudiera terminar, levantó la mano, pidiendo silencio. El tono de su voz no era agresivo, sino lo suficientemente firme como para reducir cualquier intento de excusa. ¿Mejor para todos? Él repitió, mirándolo directamente a los ojos. O mejor para ti, porque lo que vi hoy no fue cuidadoso con la familia, fue crueldad. Estaba allí, sentado solo, escuchando a su propio nieto riendo sin poder participar. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Tienes una idea del dolor que has causado? Sus palabras entraron como una flecha. Mi hija miró hacia abajo, incapaz de enfrentarlo. Trató de balbear otra oración, pero su voz falló. Y fue en este momento que me di cuenta de que su armadura comenzaba a romperse. No había justificación capaz de borrar lo que había hecho. La verdad estaba clara. Su actitud no tenía nada que ver con el espacio en la casa, pero con el resentimiento nunca tuvo el coraje de confesar. Continuó con calma pero sin retirarse. Puedes tener tus razones, puedes llevar heridas del pasado, pero alejar a tu propio padre no resuelve nada, solo aumenta las heridas. Hoy, en el cumpleaños de nuestro hijo, lo que mostraste fue rechazo, y eso no puede continuar. Mi hija se llevó las manos a la cara. Sus ojos llorosos finalmente dejaban las lágrimas que intentó tanto contener. Fue en este momento que me di cuenta de que las máscaras estaban cayendo, y que detrás de esa dureza había un dolor que ella escondió de todos, incluida ella misma. Ella respiró hondo, forzando una sonrisa nerviosa, e intentó responder antes que todos. No del todo. No entiendes la situación. Solo quería evitar problemas. Pensé que sería mejor para todos. Pero antes de que pudiera terminar, levantó la mano, pidiendo silencio. El tono de su voz no era agresivo, sino lo suficientemente firme como para reducir cualquier intento de excusa. ¿Mejor para todos? Él repitió, mirándolo directamente a los ojos. O mejor para ti, porque lo que vi hoy no fue cuidadoso con la familia, fue crueldad. Estaba allí, sentado solo, escuchando a su propio nieto riendo sin poder participar. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Tienes una idea del dolor que has causado? Sus palabras entraron como una flecha. Mi hija miró hacia abajo, incapaz de enfrentarlo. Trató de balbear otra oración, pero su voz falló, y fue en este momento que me di cuenta de que su armadura comenzaba a romperse. No había justificación capaz de borrar lo que había hecho. La verdad estaba clara. Su actitud no tenía nada que ver con el espacio en la casa, pero con el resentimiento nunca tuvo el coraje de confesar. Continuó con calma pero sin retirarse. Puedes tener tus razones, puedes llevar heridas del pasado, pero alejar a tu propio padre no resuelve nada. Solo aumenta las heridas. Hoy, en el cumpleaños de nuestro hijo, lo que mostraste fue rechazo, y eso no puede continuar. Mi hija se llevó las manos a la cara. Sus ojos llorosos finalmente dejaban las lágrimas que intentó tanto contener. Fue en este momento que me di cuenta de que las máscaras estaban cayendo, y que detrás de esa dureza había un dolor que ella escondió de todos, incluida ella misma. Al final, después de un silencio que parecía no tener fin, mi hija limpió las lágrimas, y con su voz se me acercó. Ella no necesitaba decir mucho. El aspecto que lanzó ya era una solicitud de perdón. Aún así, ella susurró casi sin aliento: «Entra, por favor».
Mereces estar aquí. Mi corazón estaba apretado, dividido entre el dolor de lo que acababa de suceder y la esperanza de que ese gesto fuera un nuevo comienzo. Por un momento, pensé en negarme, pensé en volver a casa y me mantuve esa herida para mí. Pero luego, vi a mi nieto corriendo hacia mí, cruzando la habitación con ojos brillantes y los brazos abiertos. Él gritó: «Abuelo», como si no hubiera nada más importante en ese momento. Lo abracé con toda la fuerza que tenía. Sentí que sus pequeñas manos apretaban mi cuello, y en ese momento todo el peso de rechazo se mezclaba con las lágrimas que ya no podía contener. Era como si ese abrazo devolviera el significado del día, como si, de alguna manera, dijo sin palabras: «Siempre tendrás lugar conmigo». El estado de ánimo de la fiesta ha cambiado. La risa de los niños volvió a llenar la habitación. Los adultos reanudaron las conversaciones, pero algo era diferente. Entre los tres, yo, mi hija y mi hijo, en la ley, se cernía una atmósfera frágil pero real. Hubo disculpas, palabras que nunca antes se habían dicho, y una promesa silenciosa de que no dejaríamos que esa herida volviera a crecer. Al final de esa noche, al sostener a mi nieto por última vez antes de irme, un reflejo me cruza como un susurro inevitable. Por doloroso que sea, la verdad siempre encuentra una manera de revelarse. No hay puerta que pueda mantenerla cerrada para siempre, ni silencio que pueda ahogarla. E incluso si viene con lágrimas y enfrentamientos, la verdad también trae consigo la oportunidad de comenzar de nuevo.